7:03, vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos este tramo informativo del 21 de mayo hablando de la respuesta del presidente de Argentina, Javier Milei, ante la polémica generada por parte del gobierno de España por las palabras del mandatario durante su discurso en el Viva 24. Milei fue entrevistado en la televisión argentina por el periodista Jonathan Viale ayer mismo tras su regreso de España, una entrevista de casi una hora en la que el presidente argentino no se guardó nada. Hace poco más de un mes que vienen agrediéndome sistemáticamente. Es más, cuando el ministro de ese, Puente, me hizo esta agresión, yo le contesté, y como se comieron un tortazo enorme y quedaron mal parados, salió a pedir disculpas, sí. No Sánchez, que además, dicho sea de paso, te cuento que desde que asumí nunca me llamó para felicitarme. ¿Nunca hablaste con Sánchez? Nunca llamó para felicitarme. Entonces, pero al margen de eso, ellos utilizaron todas estas cosas. Cuando vieron que eso les salió mal, ¿qué hizo el cobarde de Sánchez? Se metió abajo de apoyar a las mujeres y me mandó a hacer agredir por las distintas mujeres del espacio. Como yo, digamos, o sea, dado que su asesor es uno de sus asesores es Alberto Fernández, sabe cómo lo vi venir, dije, están buscando este tipo de provocación para acusar de misógino. En ese contexto, digamos, lo que está pasando en España no es independiente del accionar del kirchnerismo acá. Es decir, esta situación está promovida desde el kirchnerismo o desde acá para armar revuelos acá en Argentina. O sea que todo esto que se generó lo promueve el kirchnerismo. Está coordinado con el kirchnerismo. No tengas ninguna duda. Está coordinado con el kirchnerismo. ¿Entre quién y quién? ¿Alberto Fernández? Bueno, Alberto Sánchez? es justamente asesor de Sánchez. Entonces, dicho esto, no le quedó otra a Sánchez que involucrarse él a pegarme, ¿sí? Y también se sumó Zapatero. La realidad es que son insignificantes porque necesitan salir a pegarme a manada. Es tan cobarde que necesitó mandarme a pegar por mujeres. Es decir, verdaderamente, o sea, una cosa de una cobardía feroz. Y después, yo durante el discurso me salgo de la letra y cuando yo tenía escrito atornillado y ahí dije, uy, dado como venía la gente, dije, no sea cosa que tenés una mujer involucrada en causa de corrupción que te ensucia y te tomás 5 días. Eso lo decías por la esposa de él, ¿o no? Pero de vuelta, ¿dónde la mencioné? No la mencionaste. Pero ellos deducen que estabas hablando de la esposa de Sánchez. Entonces, principio de revelación se autoincrimina. Y si fuera el caso, también vale la pena decir que no es funcionario del gobierno. Por lo tanto, digamos, o sea, ¿qué me están diciendo entonces? Que el señor Sánchez, en su diatriba, ¿sí?, utiliza al Estado para ¿qué? ¿Acaso él y la mujer son el Estado? Eso no es más totalitario, eso es bien totalitario. O sea, él es el dueño del Estado. Y entonces, como él cree que fue agredida su mujer, pues primero, digamos, que él se hizo cargo, ¿no? O sea, con lo cual muestra que está sucio. Pero además, la mujer tiene un montón de causas por tráfico de influencias. Uh-huh. No es que, digamos, o sea, es algo que no existe. Las palabras de Milei ante los medios de comunicación no fueron la única respuesta del gobierno de Argentina ante los ataques y acusaciones dirigidas desde España. El portavoz de la Casa Rosada, Manuel Adorni, marcó la postura de Argentina frente a este conflicto diplomático. El gobierno argentino insta a que los funcionarios del Reino de España pidan disculpas por los agravios que se le endilgaron al presidente Javier Milei, entre ellos el de consumir sustancias, el de ser un gobierno del odio, el de ser un ejemplo de negacionismo y el de atentar contra la democracia. Si el presidente y los funcionarios del Reino de España se quieren hacer cargo de las críticas que el presidente Milei vertió hacia el socialismo y la corrupción, no es un problema de nuestra república. Como se dice vulgarmente, al que le quepa el sayo, que se lo ponga. De esta manera aseguran que no habrá una disculpa por parte de Milei y recuerdan los ataques e insultos que ha recibido su presidente por parte de miembros del gobierno de España. Bueno, no tiene pelos en la lengua Milei, el presidente argentino. La declaración oficial del portavoz de la Casa Rosada
En Argentina, pues es bastante clara. Recuerda, en primer lugar, todos los insultos que desde el gobierno socialista se le han dedicado al presidente Milei, desde llamarle poco menos que drogadicto, llamarle fascista, decir que pone en peligro la democracia. Todo eso para el PSOE no son insultos, ¿verdad? Son descripciones. El PSOE puede hacer lo que quiera, puede orinarse en quien quiera, humillar a quien quiera, atacar a quien quiera, insultar a quien quiera, pero si le responden, entonces lloriquea. ¡Ay, me ha respondido! ¿Pero cómo se ha atrevido este facha a responderme? Si los fachas lo que tienen que hacer es callarse cuando les insultan. El gobierno argentino pues ha dicho dos cosas. Primero, que exigen disculpas por todos los insultos del gobierno español a Milei. Y segundo, recuerda algo importante el portavoz argentino, el portavoz del gobierno argentino, que es que Milei no nombró a Begoña Gómez. Milei estaba hablando del socialismo y mete un inciso diciendo: y hay gente que tiene la mujer corrupta, se hace caquita y entonces se toma 5 días para reflexionar, pero no mencionó ni a Begoña ni a Sánchez, con lo cual el portavoz del gobierno argentino pues decía, si alguien se siente aludido por las críticas, pues que se aplique la frase que yo no conocía, argentina, al que le quepa el tallo, que se lo ponga, que aquí diríamos el que se pica, ajos come. Pero eso fue la respuesta oficial, pues una respuesta dura del gobierno argentino al gobierno español, pero bueno, digamos que comedida. Pero es que luego Milei concedió una entrevista de 1 hora a un canal de televisión argentino donde se despachó a gusto. Llama a Sánchez en varias ocasiones cobarde. Le dice: me mandas a mujeres, supongo que se refiere por ejemplo a la ministra Diana Morant, que llamó a Milei fascista hace 3 días, tal. Me mandas a mujeres a criticarme. Dice: te escondes bajo la pollera de las mujeres, bajo la falda de las mujeres. Dice Milei que Sánchez y Alberto Fernández, el expresidente kirchnerista argentino, que lo que hacen es coordinar sus respuestas. Y que de lo que se trata es de ir provocando a ver si hay una respuesta, y que le mandaron a las mujeres del PSOE a criticarle para ver si él entraba a responder a esas mujeres, y entonces le acusaban de misoginia y todas esas cosas. Si el PSOE piensa que Milei es pues como el PP de toda la vida, que le ataca si se achanta, pues hombre, se ha equivocado. Ni Milei ni Vox son como el PP de toda la vida. Tú atacas, se te responde. ¿Que subes el tono? Se sube más. ¿Que quieres conflicto? Pues conflicto. Es la única manera de tratar a los maltratadores, y el PSOE y la izquierda progre en general son maltratadores natos. Son de los que van abusando de los que tienen al lado, son de los que en el colegio se dedicaban al pobre que era un poquito así más apocadillo, a quitarle el bocadillo y encima a darle collejas. Bueno, pues resulta que ha llegado al patio uno que no aguanta que le quites el bocadillo. Y si le quitas el bocadillo, pues entonces te responde. A maltratar a tus amigos que te aguanten, o a tu familia que seguro que también te aguanta. Si el PSOE quiere que no le insulten, tiene que hacer 2 cosas. En primer lugar, dejar de insultar. Y en segundo lugar, que es la diferencia fundamental, dejar, por ejemplo, de robar. Porque la diferencia entre un Milei y un Sánchez es que Milei no tiene a su familia bajo la sospecha de la corrupción. Sánchez sí. Es decir, a Milei no hay ninguna justificación racional para insultarle más allá de la enemistad política, más allá de los insultos que puedes dedicar, si es que te gusta eso, a tus adversarios políticos. Mientras que a Sánchez sí hay por donde criticarle. A Sánchez sí se le puede decir: oye, perdona, guapo, es que sobre tu mujer pesa una sospecha de corrupción. Sobre tu hermano pesan muchas preguntas sobre su
en fin, abultado patrimonio y sobre sus costumbres fiscales. Sobre tu partido pesa una enorme sospecha de corrupción en relación con la compra de material sanitario durante la pandemia. Luego hablaremos de eso porque hay más noticias relacionadas con el tema. Y también no pesan ya solo sospechas. Es que tu partido es el más ladrón de la historia democrática española. Es que tu partido, gente de tu partido, fue condenada en un caso de malversación de 680 millones de euros. El caso de los ERE en Andalucía, que es una pequeña parte de todos los casos judiciales que afectan a toda la etapa de dominio socialista en Andalucía. Y muchas de las derivadas de ese caso ya no se van a poder ni siquiera juzgar por el paso del tiempo, porque en eso es experto el PSOE. Bueno, no solo el PSOE. En lo de jugar con los tiempos de la justicia para que vayan prescribiendo las causas, para que haya no sé qué error judicial y se archivan, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, al PSOE hay materia para criticarle. A Sánchez hay materia para criticarle y para pedirle explicaciones. A Milei no. A Milei le puedes decir que no te gusta su política, vale, díselo. Pero hombre, ¿qué es eso de insultarle llamándole drogadicto y amenaza para la democracia? No, hombre, no, amenaza para la democracia eres tú, Sánchez. Porque tú estás pactando con herederos de asesinos y estás pactando con golpistas que querían destruir el Estado español. Tú estás pactando con gente que defiende ideologías criminales, como la ideología comunista, responsable de más de 100 millones de muertes a lo largo de la historia. Tú tienes ministros en el gobierno que se dedican a apoyar todo lo que favorezca a Putin o a los terroristas de Hamás. Tú eres una amenaza para la democracia, para la libertad y para los derechos humanos, Sánchez. Milei no. Milei es alguien que viene a deshacer todas las barbaridades que hicieron los de tu cuerda ideológica, el kirchnerismo en Argentina, que han hundido a Argentina hasta el hoyo más profundo a base de robar como cerdos. Con lo cual, pues mira, te has encontrado la horma de tu zapato, Sánchez. Y ya sé que hay mucha gente que no termina de encajar esto de que Milei y Vox se lleven bien. Bueno, pues también mis condolencias para ellos. ¿Qué le vamos a hacer? Nadie dijo que la vida fuera justa. Continuamos con más reacciones en el marco del conflicto institucional entre España y Argentina, porque los cruces de declaraciones no han sido ajenos al escenario europeo, pues tras el comunicado de Josep Borrell condenando y rechazando las palabras de Milei en el Viva 24, Vox ha solicitado a Ursula von der Leyen la destitución del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. La solicitud la ha hecho el eurodiputado Jorge Buxadé, quien argumenta mediante una carta que Borrell utilizó su cargo y los recursos de la Unión Europea para emitir un mensaje en redes sociales que constituye una clara injerencia en la política interna de España y Argentina, así como en el proceso democrático electoral. El candidato de Vox al Parlamento Europeo señala que este comportamiento socava la neutralidad y la integridad de las instituciones europeas y desacredita la posición de la Unión Europea en el escenario internacional. Borrell es ese señor que fue sancionado en su día porque creo que era su exmujer, se benefició de que Borrell le pasó información privilegiada en no sé qué compra de acciones o algo similar. Pero vamos, fue sancionado. A pesar de lo cual eso no le impide llegar a alto comisionado de la Unión Europea para los temas exteriores, y desde ese puesto se ha dedicado a utilizar su cargo en favor de todo aquello que beneficie a su partido y a su cuerda ideológica, la progresía internacional. Borrell es ese señor que salió a hacer el ridículo más espantoso tras la invasión de Ucrania por parte de Putin, diciendo que iba a sancionar a Rusia con no participar en Eurovisión. ¡Toma ya! Borrell es ese señor que no ha dudado en expresar su apoyo día sí y día también a todas las posturas contrarias a Israel, a todas las posturas pro-iraníes. Borrell es ese señor que ha tenido un papel siniestro en la consolidación del régimen torturador y asesino de Maduro. Borrell es ese señor que tardó 0,0 microsegundos en hacerse eco del bulo aquel de que Israel había bombardeado un hospital en Gaza y había matado a 500 personas. Borrell es lo peor. Y encima utiliza su cargo para cosas de partido, emitiendo, por ejemplo, un tuit
diciendo que condenaba las palabras de Milei sobre Pedro Sánchez, emitiendo un tuit como Borrell, pero que como tiene el cargo que tiene, automáticamente se atribuye a toda la Unión Europea. No, hombre, no. Borrell es ese señor que en aquellas manifestaciones de 2017 se subía al estrado y cuando la gente decía Puigdemont a prisión, él decía no seáis como las turbas romanas. Claro que no. A Borrell no le desagrada Puigdemont, a Borrell no le desagrada Sánchez, por supuesto, no le desagrada Irán, no le desagrada el torturador Maduro, no le desagrada ninguna escoria del mundo, le desagrada a Milei. Oiga, pues es una buena razón para tener en consideración a Milei, para tener una buena opinión de Milei. Al fin y al cabo, en esta vida, más que nuestros amigos, lo que nos define son nuestros enemigos. Si lo peor de lo peor te ataca, hombre, alguna cosa buena seguro que tienes. Vox ha pedido a von der Leyen que cesen a este Borrell, que ya como le quedan 3 días en el cargo, porque ya van a ser las elecciones europeas y por supuesto no va a revalidar ni harto de gazpacho, pues ya ha decidido que puede utilizar su cargo al servicio de un Sánchez que, en fin, está haciendo de todas las instituciones su cortijo. Ríete tú del caciquismo del siglo XIX. ¿Destituirán a Borrell? Hombre, pues no le van a destituir, o sea, ya le queda nada. Se va a autodestituir solo en cuanto se produzcan las elecciones europeas y la elección de los nuevos cargos que representen a esa cosa en decadencia llamada Unión Europea, a quien las propias instituciones europeas están empeñadas en destruir. Así que no, von der Leyen, otra que tal baila, pues no va a destituir a Borrell, pero es bueno que se pida, es bueno que se ponga sobre la mesa que Borrell es indigno del cargo que ocupa. Continuamos con la información hablando de la trama Coldo, pues sale a la luz que las investigaciones adelantadas por la UCO de la Guardia Civil podrían desvelar un nuevo amaño que involucraría al actual presidente de ADIF, Ángel Contreras. Según ha podido conocer Voz Populi, todo apunta a una posible maniobra en la que se le adjudica un contrato de emergencia a un mercantil vinculado con la trama, Daniel Fernández. Los indicios surgen gracias a conversaciones telefónicas entre Coldo García y el empresario vinculado a la mercantil Obras Públicas y Regadíos S.A., donde mencionan el contrato de emergencia para la adjudicación de una obra pública, sobre la cual Coldo le brinda las claves de las personas que adjudicaban este tipo de contratos dentro del Ministerio de Transporte. ¡Caramba! Pues muy interesante. Ya tenemos un informe de la UCO relacionando la trama Coldo, que en realidad no es la trama Coldo, sino la trama Ábalos, que en realidad no es la trama Ábalos, sino la trama Sánchez, relacionando esa trama de corrupción asquerosa, pues con el que es ahora presidente de ADIF, con el que ha sido nombrado por Óscar Puente. Anda, mira tú. ¿Y ahora qué hacemos, don Óscar? ¿Qué tal si reaccionamos, pues no sé, insultando a alguien? Ah, no, si ya lo ha hecho, si ayer sacó un vídeo donde se hacía el gracioso sugiriendo que Miguel Ángel Rodríguez se toma 8 gin tonics al día. ¿Qué tal si hace menos chistes y nos explica en detalle qué pasó con la trama? Porque le recuerdo que uno de los ministerios afectados por las sospechas de corrupción en torno a la trama de tráfico de material sanitario durante la pandemia es el que ahora usted preside. Por tanto, hombre, no se le puede achacar a usted porque usted no lo presidía en aquel momento, pero sí se le puede pedir que saque toda la información pertinente. No solo ante el juez, también ante la opinión pública, que tenemos derecho a explicaciones, más allá de sus chistes, que por cierto son bastante malos.
Y seguimos haciendo seguimiento a la noticia del cartel sobre la pederastia publicado por el Ayuntamiento de Almería. Resulta que la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha descartado ordenar ceses por la publicación de dicha campaña sobre las agresiones sexuales infantiles. El argumento de la alcaldesa es que hubo una secuencia de errores de coordinación y supervisión, pero que la trayectoria profesional de los responsables no puede medirse por un hecho aislado. Vázquez ha asegurado que ya se han tomado las medidas pertinentes para ejercer un poco más de control y para que, como se ha venido haciendo hasta ahora, la campaña salga sin ningún tipo de problema. Sentido en el que ha asegurado que el cartel fallido se hizo público debido a una secuencia de errores de coordinación y de supervisión. Secuencia de errores de coordinación y de supervisión. Pregunta para la señora alcaldesa del PP de Almería. Si esa secuencia de errores de coordinación y supervisión hubiera resultado en la muerte de alguien, ¿habría habido ceses? Pongamos algo menos grave. Si esa secuencia de errores de supervisión y coordinación hubiera resultado en que se pusiera por las calles de Almería un cartel incitando a apalizar a las personas de raza negra, ¿habría habido ceses? 0,1 microsegundos habría tardado usted en pedir la cabeza del responsable si se hubieran empapelado las calles de Almería con un cartel, por ejemplo, que justificara veladamente o que fuera ambiguo con respecto a pegarle a una mujer. 0,1 microsegundos habría tardado usted y sería correcto. La pregunta es, ¿la pederastia le parece menos grave? ¿No le parece suficientemente grave como para que los responsables de esa cadena de errores de coordinación y supervisión paguen con su puesto el promover la pederastia? ¿Tiene usted algún interés en tapar a quienes promueven la pederastia? ¿Hay algo más aparte de una cadena de errores de supervisión? ¿Había designio? ¿Era una manera de probar a la sociedad a ver cómo está de madura para seguir promoviendo la agenda de Irene Montero en pro de la pederastia? ¿Cómo es posible que el Partido Popular no haya pedido la cabeza de esta señora, si ella no entrega la cabeza de los responsables de ese error? ¿Por qué no hablamos de un error, señora? No hablamos de que usted haya puesto un cartel donde haya salido Ayuntamiento de Almería con 2 L's en lugar de con Y. Eso sería un error. Y eso habría motivado la retirada del cartel y la petición de disculpas por incultos. Un error sería que hubiera puesto usted Ciudad de Almería con H. Eso sería un error. Promover la pederastia no es un error, es una canallada, señora. Y si usted no cesa a los responsables, quien debería dimitir es usted. Y si usted no dimite, quien se lo debería pedir es la cúpula del PP. Porque hay errores que son inadmisibles. Otros errores no, todos los cometemos. Pero cuando tú cometes lo que dices que es un error, que redunda en que aparezcan en Almería carteles donde se incita a acostarse con niños de 10 años, eso sí, pidiéndoles permiso antes, eso es repugnante. Y si usted no cesa a nadie y no dimite usted, permítame que se lo diga, no tiene usted vergüenza. Vamos con doña Laura Fernández Cañas para que nos cuente qué trae hoy OK Diario en la portada. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días a los oyentes de Radio Libertad. Hoy en la portada de OK Diario les estamos hablando del mérito literario de Begoña Gómez para dirigir una cátedra. Atentos. Haber escrito 6 párrafos en una revista de ejecutivos. También encontrarán la foto del delegado de Pedro Sánchez con el falso tribunal que acusa a Ayuso de asesina. Y por último, en OK Diario también tendrán acceso al documento oficial que prueba que Francina Armengol contrató personalmente a la empresa del caso Coldo. Les esperamos con mucho más en OK Diario. Tengan ustedes un excelente martes. Muchas gracias, doña Laura.